Buen día, vamos a continuar desarrollando estos temas de interés y atendiendo algunas solicitudes que me han expresado a través del WhatsApp. Me han hecho una pregunta relacionada con investigación documental. ¿Qué les puedo decir y qué les recomiendo sobre este tipo de método de investigación documental? Bien, primero hay que hacer notar que la investigación documental es muy propia, muy propicia para aquellas ramas o disciplinas que se le conocen como ciencias ideográficas, ¿no? Ahí está la antropología, ahí está la sociología, la historia e incluso la filosofía. Vean ustedes, la filosofía. Muchos estudiantes en el tiempo de pandemia que habían egresado y estaban en el proceso de tesis, muchos en ese tiempo me buscaron para que les apoyara, porque ya ellos se habían decantado por un enfoque cuantitativo o cualitativo o mixto. Pero la pandemia, pues como era tampoco impreciso, también era impreciso cuándo se iba a aperturar nuevamente el cambio de interactuar, ¿no? Socialmente. Muchas personas no se querían atrasar y muchas universidades trabajaron, le siguieron dando seguimiento a sus estudiantes. Entonces, mi orientación en ese sentido fue, bueno, pues entonces mira, ¿por qué no haces una investigación documental? Y entonces, ¿y cómo es eso, profesor? Bueno, la investigación documental, como la palabra lo dice, es que tienes que, tu narrativa en la investigación, tu prosa en la narración de la investigación que tú estás haciendo, debe de partir precisamente de bases teóricas, ¿no? De bases documentales. Ese es tu nicho, eso, de ahí vas a partir. Entonces, cuando muchos empezaron a hacer ese giro, ¿no? De una investigación, por ejemplo, mixta a investigación documental, muchos se enfocaban en la parte del autor, especialmente estudiantes que versaban sus tesis, por ejemplo, en filosofía, ¿no? Ya sea Sánchez Vázquez o algún precursor de la edad media, ¿no? O, por ejemplo, los clásicos griegos, ¿no? O la filosofía helénica, etcétera, ¿verdad? Porque hay varios investigadores o estudiantes en ese tiempo pues querían que se les apoyara en eso. Entonces, mi orientación en ese sentido fue, no te basas solamente en el autor. Cuando tú hagas una tesis de este tipo documental, y esto va para cualquier campo, que tú hagas tu tesis, ¿no? Ya sea campo de la salud, ¿no? El campo de la salud pública o de la epidemiología, obviamente que no sea epidemiología de campo o epidemiología social, pero que sea de otro carácter. Entonces, pero que tú ya te perfilaste que va a ser una tesis, ¿verdad? O una tesina de tipo documental, no te basas solamente en el autor. Tienes que también tomar algunos otros elementos. ¿Y cuáles son esos otros elementos? Bueno, también tienes que basarte en el contexto, en el contexto. O sea, ¿qué quiere decir? Tienes que tratar de comprender por qué el autor pensaba de esa manera y no de otra, ¿no? Vean, el problema que tenemos hoy día es que nosotros nos perfilamos nada más por los personajes, ¿no? Entonces, a veces hablamos del pensamiento cartesiano, a veces hablamos de Hegel o de Kant, si nos vamos al campo de la filosofía, ¿no? Pero no vamos al contexto. Entonces, vean, cuando hablamos de Descartes, por decir algo, o Descartes le llaman otros, hay que considerar que a lo mejor no solamente esa persona pensaba de esa manera. Lo más seguro, a mi juicio, no sé tú qué opinas, a mi juicio es que había un colectivo de personas que pensaban como él, ¿no? Y también habían, obviamente, detractores para cual esa crítica les servía a ellos de insumo para un poco repensar, reflexionar sobre la situación racional cartesiana. Entonces, lo más seguro es que no solamente era Descartes o Descartes, como tú quieras llamarle,
Más seguro es que era un grupo, un colectivo de pensantes, ¿no? Que tenían esa forma de ver las cosas. Y no solamente Descartes. Nada más que Descartes fue el que se atrevió a escribir, ¿no? A escribir, y obviamente en sus textos, pues es el que se lleva la gloria, el que se lleva la autoría, ¿no? El que se lleva los créditos, ¿no? Así pues todas esas personas que se codeaban con él, que se discutían, que pensaban igual o que eran detractores de él, ¿no? Entonces, ese es un elemento que tú tienes que considerar, y le decíamos el contexto, ¿no? ¿En qué momento es que Descartes le tocó vivir? ¿Verdad? Como a cada uno de nosotros nos toca el aquí y el ahora. Lo más seguro entonces es que Descartes, en el periodo que él nació, creció y hizo estos planteamientos teóricos, lo más seguro es que también vivió en una sociedad, ¿no? Muy diferente a la nuestra, ¿no? Una sociedad donde estábamos pasando de la Edad Media a una edad que hoy se le denomina moderna, ¿no? Y que prácticamente la ciencia empezaba a tener un auge, ¿no? Hay que considerarlo también que es un pensador de Europa, ¿no? Ahí el eurocentrismo, el pensamiento europeo está muy marcado. Entonces, era el pensamiento de la época en el momento que le tocó vivir. Entonces, veas, no solamente piensas en el autor, piensas también en el contexto. Y hay otro elemento importante que tú debes de considerar, que son las fuentes. Eso también es muy importante. Fuentes primarias o fuentes secundarias, ¿no? A lo mejor tú ya los has escuchado. Eh, y a veces no tenemos claridad entre lo que es una fuente primaria y una fuente secundaria de investigación. Bien, pues una fuente primaria prácticamente son esos textos que emergen del autor mismo, ¿no? O de la persona misma, que es la que proporciona los datos, ¿no? Por decir algo, si yo hago una investigación de tipo de campo, por decir algo, ¿no? Y donde tengo que entrevistar a personas, o hago un grupo focal, ¿no? Con un grupo de personas donde trato un punto en común, vean, las fuentes primarias son estas personas, ¿no? Lo que nace de la viva voz, del pensar, de las percepciones, de las cosmovisiones que tienen estas personas, ¿no? Y de lo que ellos nos están diciendo, incluso hasta de sus gestos, sus gesticulaciones, sus pausas al hablar, las muletillas, etcétera, todo ese tipo de situaciones que tenemos cada uno de los seres humanos. Entonces, esto que nos están diciendo a viva voz es una fuente primaria, ¿no? Una fuente primaria. Pero pues, una fuente primaria también es un texto original propio del autor, ¿no? Por ejemplo, retomo un texto clásico, por decir algo, ¿no? Y entonces estoy pensando en El Capital, por ejemplo, de Karl Marx. Esa es una fuente primaria, porque es una fuente que emerge del autor mismo. U otro autor, por ejemplo podemos hablar de Zygmunt Bauman, por ejemplo, ¿no? Un libro que escribió que se llama Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. Y este pues es un texto original que yo puedo tener de manera impresa, ¿no? Y entonces este también es una fuente primaria, ¿no? Porque independientemente sea primera edición, tercera, catorceava edición, etcétera, no importa, porque cada edición va mejorada y corregida, pero también, pero es porque el autor, ¿no? Lo más seguro es que la introducción puede ser de él o el prólogo, porque hay diferencia entre una introducción y prólogo. Introducción es la que la hace el autor y el prólogo es como una especie de introducción, pero que hace otra persona sobre el texto a la que se está refiriendo. Entonces, esa es una fuente primaria. Pero supongo que tú tienes una base de datos, ¿no? Tú tienes una base de datos institucional, de una institución X, Y, Z, ¿no? Entonces, si tú eres el digitador, el que está digitando los datos y que los está viendo a partir de una ficha, a partir de un expediente, ¿no? Puede ser una ficha clínica, un expediente clínico, y que yo lo tengo en el papel, desde ese momento, eso que tengo en el papel, el expediente, la ficha, eso es fuente primaria. Y desde el momento que lo estoy digitando,
es fuente primaria, ¿no? Ok, hoy vamos con la fuente secundaria y tomemos este ejemplo para decir algo, para tener la hilación. Se convierte en fuente secundaria cuando yo enciendo mi computadora, entro al sistema de información, pero yo no soy el digitador, ¿verdad? No soy el digitador, sino que soy el analista de esa información. Esa información que yo recepciono, ya el carácter mío como ya analista de esa información, yo ya de esa información deja de ser fuente primaria y se transforma ya en fuente secundaria. Yo estoy prácticamente analizando, ¿no? Estoy tratar de dar una explicación a esos datos, ¿no? Pero no soy yo el que los produjo, no soy yo el que los editó, sino que al contrario, yo soy nada más el que los recibo, soy un receptor, un analista, ¿no? Y que de ese análisis pues yo puedo hacer algunas valoraciones que me permiten para el informe, para una memoria de labores o para algún trabajo muy particular institucional. Esa es entonces ya pasamos de una fuente primaria a una fuente secundaria. En el caso de la parte impresa, ¿qué sucede? ¿Cuándo es una fuente secundaria? Una fuente secundaria es cuando yo, por ejemplo, hago un ensayo, ¿no? Hago un ensayo de ese, vamos a tomar esos textos como referencia, los que mencioné anteriormente como fuente primaria, y hago un ensayo sobre el texto del Capital de Karl Marx. Entonces, ese ensayo que yo hago, que puede ser para ejercicios académicos o para publicarlos en una revista cultural, de un periódico, por decir algo, entonces ya esto ya como no emerge propiamente del autor, sino que es una interpretación que yo le estoy dando en este momento, aquí y en el ahora. Este ensayo que estoy haciendo ya es una fuente secundaria. O de igual manera, una fuente secundaria puede ser un escrito, un artículo científico. Vean ustedes, un artículo científico que sale publicado en una revista y obviamente también está digitalizado y yo lo puedo bajar de internet, ¿no? Pero es una reflexión que hacen un autor o una serie de autores, ¿no? Sobre, en este caso, Bauman, por ejemplo, ¿no? El legado, por decir algo, el legado sociológico de Bauman. Y ese escrito que yo hago, que se llama El legado sociológico de Bauman, precisamente es una reflexión sobre este texto que hicimos, que mencionamos, Trabajo por Soy muy nuevos pobres, o podrían ser otros autores, otros textos, que una compilación que hacen estos autores, ¿no? Pero que va impreso el pensamiento, el sello de este autor. Entonces, esta ya es una fuente secundaria, ¿no? Porque es una reflexión, es una interpretación, una valoración, un análisis que están haciendo estos autores en relación a una fuente primaria. Bien, vean ustedes. Entonces, aquí ya tenemos estos tres elementos que me pueden servir para hacer una investigación documental. Entonces, ya lo pensaste bien, ya has considerado entonces con tu asesor, con tu tutor, hacer este trabajo, y ya te inclinaste por hacer una investigación documental. Muy bien, entonces considera esos tres elementos, no solamente la autoría o los autores, ¿no? Lo segundo, los contextos, ¿verdad? El momento que le tocó escribir a estos autores, ¿no? El aquí y el ahora, en ese momento de ellos, el tiempo que le tocó vivir a estos autores. Y el tercero, no olvides también considerar las fuentes, ¿no? Ya sean fuentes primarias o sean fuentes secundarias. También documéntate o pide asesoría a tu orientador, a tu tutor, a tu asesor, ¿no? O lee el instructivo, la guía que da tu universidad respecto a qué estilo va a llevar este tipo de escritos, porque también los estilos varían según el método de investigación. Me puedes preguntar, profesor, ¿y usted para una investigación documental qué estilo me recomienda? Bueno, pues en lo particular, yo soy un amante del estilo MLA, ¿no? MLA para mí es un estilo ad hoc, es un estilo idóneo para este tipo de investigaciones con este método, o incluso el estilo Chicago. El estilo Chicago también es un estilo que yo te recomiendo que tú puedas usar para estas investigaciones
de tipo documental. Te deseo buena suerte. Y tienes dudas sobre esto, pues contáctame, escríbeme directamente al WhatsApp y pues aclara tus dudas, ¿no? Yo de una manera desinteresada te puedo orientar, ¿no? Te puedo facilitar, te puedo dar paso a paso cómo te puede ser un poco más fácil la vida, ¿no? En este caso, que evites estrés, que evites algunas dudas y sigas avanzando, ¿no? Bien, con esto nos quedamos por esta vez y te deseo buena suerte y hasta la próxima.